Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Librería Cristiana Shalom te ofrece libros, Biblias de estudio, Biblias para ocasiones especiales, pergaminos, playeras, regalos. Abrimos de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Nos ubicamos en Francisco Riñola, 1296. Esquina con Pablo Neruda, Fraccionamiento La Madrid. Llámanos al 844-455-2058. Con gusto te atenderemos. Atendida por el pastor Jacobo Rodríguez. Librería Cristiana Shalom. Bienvenidos al programa Escudriñando la Palabra. Escudriñando la Palabra. Con el pastor Jacobo Rodríguez e invitados. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Comenzamos. Amén. Dios los bendiga, queridos amigos, hermanos. Agradecemos a Dios esta nueva oportunidad, este nuevo tiempo de estar de nueva cuenta ya aquí en Neuma Media, transmitiendo y también teniendo esta conexión para poder interactuar con el mensaje de la palabra como todos los miércoles. Siempre agradecido con Dios por lo bueno y maravilloso que Dios ha sido para con cada uno de nosotros. Vuelvo a repetirles, muy contento de estar aquí en este su programa, Escudriñando la Palabra. Una de las cosas que debe tener todo creyente, todo hijo de Dios, todo aquel que profesa la fe cristiana, es tener ese sentido de apego a la Biblia, a la Escritura, a la palabra de nuestro Dios. En esencia, lo que reditúa el hecho de vivir conforme a lo que Dios desea que desarrollemos en la fe, se fundamenta en el conocer la Escritura, en el conocer la palabra, en ese sentido de caminar en acuerdo a lo que Dios nos ha planteado en su palabra. Añadido a eso, tenemos siempre el respaldo, el apoyo del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo, quien mora y vive en nosotros, nos da la capacidad de entender, conocer y desarrollar el caminar de acuerdo a la palabra, porque Él es quien la inspiró y Él nos da también la sabiduría y la inteligencia espiritual para el desarrollo de un conocimiento bíblico profundamente en el hecho de que nosotros también desarrollemos nuestra vida en base a lo que hemos conocido en la Escritura. Y por eso es que el tema de este programa es escudriñando la palabra. Escudriñar la palabra es más que leer. Escudriñar la palabra es más que tener un sentido de tener un conocimiento superficial o vago de la Escritura. Escudriñar es tener una profundidad en el deseo de conocer todo lo que revela la Escritura y que eso mismo me lleve a mí a un trasfondo espiritual en el hecho de que lo que yo lea, lo que yo escudriñe, lo que yo entienda, lo que yo conozca, produzca en mí la vida de Dios a través de la Escritura. Y como todos los miércoles siempre tenemos ese sentido de ocupar la máxima del tiempo para lo que hablamos, predicamos o compartimos en cada estudio o predicación. Y saben, este programa de Escudriñando la Palabra, pues es presentado por la Iglesia Evangélica Luterana Casa sobre la Roca, donde estamos sirviendo y colaborando para nuestro Dios. Si Dios lo permite, este domingo 2 de noviembre cumplimos ya 11 años de estar al frente de esta comunidad de Casa sobre la Roca, allá en el fraccionamiento La Peñita. Este domingo cumplimos ya 11 años
que nos encomendó el Señor aquella obra, guiados y dirigidos también por el pastor Bulmaro Velázquez, que en gloria está. Él nos preparó y también nos instruyó, y después de 18 años de estar colaborando con él, fuimos enviados allá al fraccionamiento La Peñita para estar en la comunidad de Casas sobre la Roca. Y siempre muy contentos y agradecidos con Dios por estos 11 años que Dios lo permite, vamos a cumplir el día domingo. Bueno, mis amados, hoy yo quiero hablar un poquito. Estamos, octubre le llamamos el mes de la reforma protestante, que surgió en 1517. Anticipadamente hubo otros hombres que ya estaban como preparando el terreno para lo que tenía que ver la reforma protestante. Pero tuvo como su punto clave, su punto medular, en 1517, cuando un monje agustino llamado Martín Lutero, conociendo la Escritura y revelándose Dios a su vida a través de la Escritura, él clavó 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, allá en Alemania. Y a partir de ese maravilloso momento, resplandeció la luz en medio de las tinieblas que habían prevalecido en la Edad Media por muchísimos años. Fueron muchísimos años. Y ahora, el día 31 de este mes de octubre, se celebra la Reforma Protestante. Algo que todos debiéramos conocer. Debiéramos conocer que en 1517 dio inicio un movimiento maravilloso, sé que producido por Dios y su Espíritu en el corazón de muchos hombres, como Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Knox, entre otros, para llevar a cabo un movimiento que pudiéramos nosotros hasta el día de hoy vernos beneficiados. Entonces, en base a eso, yo quiero hablar acerca de las cinco solas de la Reforma Protestante. Vuelvo a repetir que todo cristiano debe conocer y debe saber las cinco solas de la Reforma. Y hoy yo quiero ocupar este tiempo para hablar acerca de eso. Saben, para poder iniciar, quiero leerles lo que habla el apóstol Pablo en la carta, fíjense muy bien, la carta a los romanos. Y fue en Roma donde inició este maravilloso, glorioso y poderoso movimiento de la Reforma Protestante. En Roma inició. No tanto en el hecho de que fuese específicamente ahí, pero en Alemania. Y de esto se movió a un lugar donde se estaba estableciendo lo que en aquel entonces se creía o se suponía que era lo único en cuanto a lo que tenía que ver el conocimiento de Dios. Pero fue un hombre, vuelvo a repetirles, que conociendo la Escritura y leyendo la Escritura, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo primero de Romanos, versículo 17. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio, escuchen esto, porque miren, esto fue como una explosión en el corazón de un hombre que le hizo ver un sentido diferente, la fe. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo produjo en el corazón del doctor Martín Lutero una revelación extraordinaria que le iluminó totalmente
aquella oscuridad que él tenía en su corazón. Aún y cuando era un monje agustino de la orden agustina, aún y cuando tenía el doctorado en las escrituras, su vida aún estaba en ese momento entenebrizado, oscuro, por tantas cosas que él veía, observaba y que no eran conforme a lo que Dios mismo le había revelado en la Biblia, en la palabra de Dios. Y fue este versículo bíblico: mas el justo por la fe vivirá, lo que estremeció el corazón del doctor Martín Lutero, al grado de que en ese mismo momento Dios iluminó una verdad, iluminó en su corazón una maravillosa y gloriosa verdad de que solo la fe en Cristo Jesús le daba el resultado de ser justificado, y no tanto lo que a él se le había enseñado sobre las tradiciones, sobre todas aquellas cosas rituales que en sí seguían produciendo en el corazón de este reformador un vacío y un hueco enorme. Mis amados, yo quiero hablarle hoy de las cinco solas de la Reforma. Ahora, ¿cuáles son las 5 solas de la Reforma? Y quiero mencionarle estas 5 solas de la Reforma que son verdaderamente fundamentales y que debiéramos conocer todos. Cuando hablo de las 5 solas de la Reforma protestante, estoy hablando de 5 aspectos fundamentales que todo cristiano debe conocer, y que si en el tiempo de la Edad Media, el 1517, el 1646, no iniciaron en el día de que Lutero escribió las 95 tesis, fue un proceso que se fue estableciendo sobre varias personas que tenían ese mismo sentido de reformar las cosas. Pero de 1517 a 1647, las 5 solas fueron como el fundamento donde se establecía el hecho de que ya no era solamente en tradiciones, no solamente ese sentido de llevar a cabo ciertas cosas como las indulgencias y el culto a los santos. No, ahora venía una revolución, por decirlo de esta manera, y con base bíblica, para que todos conociesen el sentido verdadero de lo que conllevaba ahora que la luz resplandecía en una edad media oscura, tenebrosa y totalmente permisiva al pecado, cual no podía seguir más, porque ya en el corazón de alguien el Señor había trazado una dirección diferente. Las 5 solas de la Reforma tienen que ver con sola Escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo la fe y solo a Dios la gloria. Ahora, en el 31 de octubre se celebra, desde 1517 se celebra el Día de la Reforma Protestante. Ahora, haciendo un paréntesis, ¿qué es lo que se celebra y que el enemigo, el diablo, el adversario quiere opacar ese día? Se celebra el Día de Brujas, o el día de Halloween, el día 31, el día que resplandeció la luz en medio de la oscuridad. Siempre hay una oposición al reino de Dios, siempre hay un choque al reino de Dios, pero la escritura nos revela que el poder glorioso de Jesucristo, al revelarse como el Salvador, ni las mismas tinieblas pueden opacar la luz gloriosa del Evangelio. Y eso es lo que se ha tratado de hacer por muchísimos años, desde que la Reforma Protestante dio inicio en 1517. En ese lapso se establecieron 5 solas. Y el propósito de las 5 solas de la Reforma era una respuesta teológica, una respuesta espiritual a un sistema religioso que no ofrecía nada en respecto a la salvación.
Escuchen esto, mis amados. Las 5 solas de la Reforma era una respuesta teológica y espiritual a un sistema religioso que no ofrecía nada. Ofrecía tradiciones y dogmas establecidos por hombres, pero no por Dios ni por su espíritu. Estas 5 solas fundamentaban, escuche, que la salvación es obra por la gracia de Dios recibida por la fe en Cristo Jesús, y revelaban que las Escrituras confirmaban que la fe producía en el corazón de las personas un conocimiento de Cristo, y Él mismo se revelaba en las Escrituras para que entendiésemos y comprendiésemos que la salvación solamente es por gracia. Por gracia. Entonces, mis amados, estas 5 solas resumen la esencia del evangelio bíblico. En aquel entonces y por muchísimos años, solo una iglesia tradicional creía que tenía el poder para decir: solamente yo te puedo enseñar la Escritura. Solamente yo te puedo revelar lo que dice la Escritura. Pero llegó un momento en que Dios no solamente permitía que unos enseñasen la Escritura. De hecho, la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios era revelada en la Escritura, pero también confirmada por el Espíritu Santo de Dios. Mis amados, el 31 de octubre se celebra el día de la Reforma Protestante, y es algo que muchos cristianos no conocen. Y debiéramos, como yo dije tiempo atrás, debiéramos conocer historia de la iglesia. Gracias a mis hermanos que están ahí, Pastor José Juan, el Pastor Jorge, Alan, Dios te bendice, Alan, Eli Mora, Quique, gracias por estar ahí. Estas 5 solas resumen la esencia del evangelio bíblico frente a grandes errores doctrinales que había en aquel tiempo. Estas 5 solas, escuche, hoy yo quiero hablarle de las 5 solas de la Reforma Protestante. Solo Escritura, solo Cristo, solo la gracia, solo la fe y solo a Dios la gloria. Estas 5 solas buscaban volver a el evangelio puro, original de Cristo. Quitar toda confianza en las tradiciones humanas. Centrar la fe en Dios y en su palabra. Y por último, proclamar que la salvación es totalmente por obra de Dios en la persona de Cristo. Mis amados, el cristiano debe tener ese sentido de que su corazón tenga la concesión de saber que necesita conocer más de lo que habla la Biblia, de lo que uno pudiera tener como una tradición o como una reliquia o como un concepto humano para poderse ganar el favor de Dios. Jamás ganaremos el favor de Dios porque Él lo ha dado. No tenemos que hacer nada, solamente creer por la fe en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo decía en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, porque por gracia sois salvos. Y esto es por medio de la fe, y no tiene que ver con nosotros, no es por obras para que nadie se gloríe. Saben que estos conceptos bíblicos no eran expresivos, eran callados. Alguien guardaba silencio en cuanto al conocimiento de la Escritura. Por eso es que fue necesario que después de 1517, en la Edad Media, hasta 1614, 1620, surgieron las 5 solas de la Reforma Protestante. ¿Y a qué me refiero yo con las 5 solas de la Reforma? Usted puede googlear, usted puede investigar, usted puede buscar libros de lo que hoy debiéramos conocer todos sobre
bases y fundamentos que después de la Reforma sostuvieron y sustentaron este movimiento de división, que al principio no fue así. Los reformadores no querían dividir nada. Ellos querían reestructurar y cambiar el concepto erróneo que tenían los hombres. Pero los de la iglesia tradicional dijeron: no, ustedes váyanse con su rollo a otro lado, nosotros seguimos con lo nuestro. Y hasta la fecha la iglesia tradicional sigue con sus cosas, pero Dios quiso, dentro del plan divino, establecer una luz gloriosa del evangelio sobresaliera, y que a partir de ese momento conociésemos lo que hasta hoy conocemos con respecto al glorioso y poderoso evangelio de Jesucristo. Saben, las 5 solas. La primera sola, por decirlo de esta manera, es la sola escritura. La palabra de Dios, en este concepto de sola escritura, la palabra de Dios es la máxima autoridad. Escuche, antes de la Reforma Protestante, la escritura no era la máxima autoridad. No era la escritura la máxima autoridad. Era un grupo religioso que creía tener el poder y el dominio de decir: yo tengo la verdad, pero una verdad torcida, una verdad oscurecida, una verdad que no existía. Por las tradiciones y el culto a los santos, prácticamente la verdad estaba, decirlo de esta manera, estaba socavada, estaba escondida. Pero cuando los reformadores empezaron a escuchar y a ver lo que dice la escritura, sola escritura, la escritura es la palabra de Dios, es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Escuche esto, nada que pueda regular la vida del creyente. Ideas, pensamientos, filosofías, cuestiones propias. Usted no ha escuchado hoy a muchas personas decir: yo tengo una nueva revelación de Dios, pero desestiman la Biblia. ¿No dice la carta a los Hebreos que en el tiempo antiguo Dios se reveló a través de los profetas, pero que ahora se ha revelado a través de Cristo? Y Cristo es el pan de vida. Cristo es la revelación divina de la salvación. Cristo ha venido a ser el Dios encarnado para que lo veamos y creamos en Él. Ya no existe otra más máxima revelación que Cristo y su palabra. Amados, la primera sola tenía el enfoque de hacer ver que la sola escritura, que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe, práctica y conducta. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Solo la Biblia, solo la escritura. Y miren, hay un pasaje bíblico que quizás muchos conozcamos. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, en el versículo 16 y 17. Escuche esto: toda la escritura. De ahí partimos para entender que la sola escritura es la palabra máxima, la palabra de Dios en la máxima autoridad. Toda la escritura, le dice Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios. Toda es inspirada por Dios y tiene la capacidad de ser útil para enseñarte, para redarguirte, para corregirte, para instruirte en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Amados, después de la Reforma Protestante de 1517 a 1616-20,
las solas de la Reforma, y la primera que le acabo de hablar es la sola Escritura. Solo la Biblia le revela al hombre quién es Dios. Solo la Biblia le revela al hombre la condición en la que se encuentra el mismo hombre. Solo la Biblia es el alimento que nutre y hace crecer y madurar al cristiano. Solo la Biblia es la luz que ilumina nuestro caminar. Solo la Biblia revela el amor y la gracia. Solo la Biblia nos muestra lo que Dios hizo en revelarse en Cristo para darnos salvación. Solo la Biblia nos muestra cómo es que tengo que yo despojarme de lo que yo vivo en el pecado y vivir en santidad para Dios. Solo la Biblia. No hay otro libro tan más glorioso y maravilloso como la Biblia, porque cada letra salió de la boca de Dios. Ni una jota ni una tilde puede ser removida ni quitada, porque ha salido de la boca de Dios. Entonces, mis amados, la Escritura, la sola Escritura, es la máxima autoridad en materia de fe, práctica y conducta que regula la vida del hombre. Yo necesito conocer la Biblia. Yo necesito conocer la Escritura, porque en ella se me revela ese Dios glorioso y maravilloso que me ama, que muestra bondad, gracia y misericordia para que yo lo conozca, para que yo lo disfrute. Mire, Gálatas capítulo 1, en este sentido, solo la Escritura, solo Escritura. Gálatas 1, mire lo que dice la Escritura, versículo 10, versículo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún a nosotros viene un ángel del cielo y nos anuncia otro evangelio diferente que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicase diferente evangelio al que haber recibido, sea anatema. Pues busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no serviría de siervo a Cristo. ¿Saben que esta era la práctica que se utilizaba antes de 1517? Solo aquellos hombres que creían que tenían la autoridad para enseñar la Biblia a su manera. Pero no era enseñar la Biblia a su manera, porque ellos sacaban, porque ellos extraían lo que tenía que ver con la salvación por gracia. Por eso se instituyeron las indulgencias, el culto a los santos, el pedir méritos a los hombres santos para que ellos clamaran a Dios por nosotros. No, a mis amados, solo Cristo redime, solo Cristo salva, solo Cristo se revela y lo hace a través de las gloriosas y maravillosas Escrituras. Por ello y para ello nosotros necesitamos saber que una de las solas, que es la sola Escritura, nos revela la autoridad suprema de Cristo que quiere vivir en vuestros corazones. La segunda sola tiene que ver con solo Cristo. Solo Cristo. La salvación se encuentra en Cristo. No hay nada. No hay otro medio. No hay otro camino. No hay otra forma. No hay otro método para llegar al Padre, si no es a través de Cristo. ¿Y sabe qué sucedía antes de 1517? ¿Sabe qué sucedía? Que se vendían unas indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Era como una autorización de aquel entonces, dictaminada por el Papa, de que entre más dinero tú dieras, más rápido salía aquel familiar que había muerto del purgatorio. Escuchen eso. Escuchen eso.
Era necesario construir la catedral de San Pedro y no había dinero porque uno de los papas de aquel entonces se había gastado todo el dinero y era necesario recabar dinero. Y a alguien se le ocurrió, a un mental Johann Steen, vender indulgencias. Y ellos, la temática de ellos, que cuando cayera el dinero en el cofre, te daban una indulgencia y la indulgencia hacía que aquel familiar tuyo que había muerto saliera pronto del purgatorio. Pero cuando llegó la Reforma Protestante, se estableció como verdad única, real y verdadera, surgida del corazón de Dios, que la salvación es solo por medio de Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. La salvación se encuentra en Cristo, excluyendo así todo otro medio o camino que lleve a Dios. ¿No dice la Escritura en Hechos 4:12? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre. Juan 1:12, aquel verbo se hizo carne. Usted lo puede leer en la Biblia. Juan 1:12, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia, porque por gracia sois salvos, lleno de gracia, desbordaba la gracia, desbordaba el amor. Juan 3:16, porque Dios amó tanto al mundo. No hay otra forma, no hay otro medio. Juan 14:6, yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la vida y nadie irá al Padre. No es por hombre, no es por méritos, no es por obras, no es por tradiciones, no es por hábitos o prácticas, solo por gracia en Cristo. Solo Cristo salva, solo Cristo salva, solo Cristo salva. La salvación se encuentra en Cristo, excluyendo todo otro medio. No se trata de ser bueno, no se trata de ser amable, no se trata de ser solamente una persona que ayude con limosnas. No, Cristo lo hace. Por eso es que, aparte de sola Escritura como fundamento, y yo le decía que las 5 solas de la Reforma era una respuesta teológica y espiritual a un sistema religioso que no ofrecía nada. No hay nada fuera de Cristo que ofrezca salvación, solo Cristo. Solo Cristo. No hay reencarnación. Tú no vuelves a vivir en otro tiempo o en otra edad, no. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto te presentas delante de Cristo. Solo Cristo salva. Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La sola Escritura y solo Cristo nos revelan que la Escritura me revela el camino. Y una vez que me incorporo en el camino, es que he puesto mi mirada en Cristo. La tercera sola tiene que ver con solo gracia. Solo por gracia. La salvación es un don de Dios. La salvación es un don, es un regalo. Toda buena dádiva viene del cielo. ¿De dónde vino Cristo? Del cielo. Para revelarse en gracia, en compasión. El hombre no podía salvarse. Dios estaba cansado de los rituales y de los sacrificios de su pueblo. Dios decía, estoy cansado de sus carneros y la grosura de sus machos cabríos. Su corazón no me busca, solamente su boca. Su corazón está lejos de mí. Mis amados, solo por gracia somos salvos. Y este es un fundamento de la fe cristiana. Soy salvo por gracia. La salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Escuche esto. Soy salvo
Soy salvo por la obra de Cristo. Yo no podía hacer nada. Hoy vemos tantas tradiciones. Hoy vemos tantas liturgias. Hoy vemos tantos dogmas. Pero nada de eso contribuye a mi salvación. Ni las dogmas, ni las tradiciones, ni los hábitos, ni las prácticas. Soy salvo por gracia. Y es un don que yo recibí inmerecido. Por amor es que yo recibí la salvación. Soy salvo por gracia. Por eso es que una de las solas, aparte de sola Escritura, aparte de solo Cristo, la sola gracia. Solo soy salvo por gracia. La salvación es un don de Dios. Fuimos alcanzados por lo que Cristo hizo por nosotros. No tiene que ver conmigo, no tiene que ver contigo. Tiene que ver con Dios. Mira lo que dice la Biblia. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. Pero mira lo que dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida. Si tú ves en la Biblia que la palabra Él tiene un acento en la E, y cuando se refiere a Cristo, siempre vas a encontrar un acento en la E. Y Él, refiriéndose al Dios glorioso, bondadoso, misericordioso y compasivo, Cristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no tiene que ver con vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Escuche eso. Sola Escritura, solo Cristo y sola gracia. Y tienen un fundamento bíblico las 5 solas de la Reforma Protestante. No es un invento de algún teólogo iluminado. No es un invento de algún hombre que quiso establecer un parámetro para conocer algo diferente. No, es algo que era necesario que Dios estableciese en medio de un tiempo tan oscuro y tenebroso, donde solo unos creían tener la verdad, donde solo unos pensaban que ellos tenían la verdad verdadera, pero nadie puede tener la verdad verdadera si no tiene a Cristo. Y antes de la Reforma, Cristo no estaba en los que creían tenerlo. Mis amados, es para nosotros valioso e importante. Fermín, Dios te bendiga, hermana Erika. Gracias por estar ahí. Pastor Alex, Dios te bendice, pastor, desde Perú. Gracias por estar ahí. Solo Cristo, sola gracia. Y luego viene solo fide. Esta es la cuarta sola. Solo fide tiene que ver con solo fe o solo fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo toda posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir para salvarnos. Escuche esto, mi amado. Esta cuarta sola que tiene que ver con la fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que vino a morir por nosotros y excluye toda posibilidad de que nuestras obras contribuyan para nuestra salvación. De hecho, hay una frase del doctor Martín Lutero. Dios no necesita nuestras obras para ser salvos, pero nuestro prójimo sí. Dios no necesita nuestras obras para ir al cielo,
pero nuestro vecino sí. Las obras que hacemos, las hacemos por amor a Cristo, pero no como una forma o un método meritorio para vernos bien delante de Dios y nos ponga palomitas y nos ponga buenos puntos. No, las obras que hacemos es porque el amor de Dios está en nosotros. De hecho, Jesús dijo a través del apóstol Juan: en esto conocerán los hombres que ustedes son mis hijos. En esto conocerán los hombres que ustedes son mis discípulos, son mis seguidores, son cristianos, cuando den amor a los demás. Y una manifestación de amor a los demás no es solamente decir te amo, estoy contigo, sino que mis acciones, aún acciones de ayuda, contribuyen para expresar quién vive en mí. Pero esas obras no son como puntos extras. No son cosas que yo pueda anexar al hecho de que Dios me vea con agrado y poder decir: Él ha hecho muchas obras, ya lo necesito en el cielo. No se trata de eso. Somos salvos solo por la fe en Cristo. Poner la fe en Cristo no solamente significa creer en Él, sino reconocerlo como Señor. Y cuando yo reconozco a Cristo como mi Señor, Él es el que gobierna, Él es el que manda, Él es el que establece los principios correctos basados en la Biblia para que yo pueda vivir de esa manera. Por ello y para ello, mis amados, yo necesito saber, yo necesito conocer que solo por fe yo soy salvo. No necesito hacer nada para contribuir a mi salvación. Mire, Pablo escribió en Romanos capítulo 3. Espero y me alcance el tiempo, y si no, le decimos al director de Neuma Media que nos dé la oportunidad un poquito más. Romanos capítulo 3, versículo 28. Dice el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, escuche, Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. O sea, yo no tengo nada que hacer para ser merecedor de la salvación más que tener fe, confianza en Jesucristo como mi Salvador. Por ello y para ello, la cuarta sola de la Reforma Protestante, aparte de solo Escritura, solo Cristo, solo gracia, solo la fe, la salvación solo puede ser recibida cuando pongo nuestra fe en aquel que murió por nosotros. Aquel que murió por nosotros y excluye toda posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir para salvarnos. Habrá quien haga muchas obras, pero no tenga a Cristo como su Señor. Habrá que tenga muchas obras, pero no ha conocido la gracia. Habrá quien tenga mucha capacidad económica para hacer obras, pero no tiene a Cristo como su Salvador. Las obras son buenas cuando las hacemos por la fe en Cristo. Mis amados, la quinta sola de la Reforma Protestante tiene que ver con solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Yo le dije que el propósito de las 5 solas de la Reforma era una respuesta teológica y espiritual a un sistema religioso que no ofrecía nada con respecto a la salvación.
Y en cada una de las 5 solas se fundamenta que la salvación es una obra solo por gracia de Dios y es recibida por fe en Jesús, revelado en las Escrituras, y solo por la gracia de Dios podemos conocerlo. Si usted se fija, las 5 solas, antes de terminar la quinta, las 5 solas expresan bíblicamente, teológicamente, que solo a Dios debemos dar la gloria. Solo a Dios debemos dar la gloria. Y en esta quinta sola, de solo a Dios la gloria, soli Deo gloria, el principal propósito de nuestra salvación. El principal propósito de nuestra salvación, la cual recibimos por Cristo, es glorificar a Dios. La principal forma correcta de expresarle a Dios que somos salvos es glorificarlo, ponerlo de manifiesto en las excelencias y en las virtudes del carácter de Cristo, revelándose a un pueblo vil y pecador, no importando la condición en la que se encontraba el mundo decadente en el pecado. Él vino a morir para salvarnos, y ese mérito que Él hizo, hombre hecho carne, solamente debe ser correspondido con darle la gloria, darle la alabanza, darle la adoración al único Dios y soberano que vive y reina por los siglos de los siglos. Solo a Dios la gloria. A Él sea la gloria. Hay una expresión en la Biblia, aleluya, dice la Biblia, aleluya, la expresión máxima de oración, de adoración, de exaltación a nuestro Dios. Solo a Dios la gloria, la última de las solas de la reforma. Mire lo que dice la Escritura, y quiero terminar aquí. Efesios capítulo 1. Mire lo que dice la Biblia, mi amado, antes de irnos. Efesios capítulo 1, los versículos 4 y 6. Mire lo que dice la Escritura, mis amados. Gracias por estar ahí, hermana Raquel. Dios te bendice, Alan. Gracias a todos mis hermanos que hoy pudieron estar en conexión en Euma. Mire lo que dice la Escritura, mis amados. Efesios capítulo 1, versículos 1, 4 y 6. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Efesios 1, 4 y 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza. Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para alabanza, para la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Escuche, para alabanza y para gloria de su nombre. Y dice el apóstol Pedro también, haciendo reiterativo el hecho de lo que solo la gloria es para nuestro Dios. En primera de Pedro 2:9. Mire esto. Mas vosotros sois linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. ¿Cómo no darle la gloria? ¿Cómo no darle la adoración a Él? Mis amados, que este tiempo
que en esta forma de conocer lo que tiene que ver el día de la reforma sea para todos un hecho de poder conocer más. Las iglesias evangélicas de las denominaciones, pero que sean evangélicas, nacieron después de la reforma protestante. Bautistas, metodistas, luteranas, pentecostales, presbiterianas, todas las iglesias que están fuera de la iglesia tradicional y que honran a Dios, porque hay otras que son sectas. Las sectas nada tiene que ver con honrar a Dios, pero quienes seguimos creyendo que Cristo es nuestro Dios y nuestro Salvador, debiéramos conocer las 5 solas de la Reforma: la sola Escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo y solo la gloria a Dios. Deben tener ese punto claro y prudente de tener la historia de lo que esto contrajo a nuestras vidas. Mis amados, quiero orar. Padre, gracias por este tiempo. A ti, solo a ti damos la gloria, la alabanza. Señor, pasan los años, los meses y los días, pero tu nombre debe ser exaltado y glorificado por siempre. Señor, gracias. Gracias, Dios, porque hay conmemoraciones en cada persona, en cada ciudad, en cada país. Hay conmemoraciones que traen satisfacción al recordar esos sucesos. Pero para la fe cristiana debe existir un gran gozo. Para la fe en Cristo debe existir una gran algarabía. El recordar cuando la luz resplandeció en medio de las tinieblas. Cuando la luz iluminó el corazón de hombres que tuvieron la valentía y la capacidad, Señor, de hacer valer el conocimiento de tu palabra y darte a ti la gloria, Señor. Gracias, porque hasta nuestros días seguimos siendo, Señor, beneficiados de aquel acontecimiento de la Reforma Protestante. Y como dijo Pablo en Romanos 1:16, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación al que cree, primeramente al judío, porque en la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, que Dios nos bendiga en esta noche. Hoy es día 29, mañana es 30, el viernes es 31. Celebremos y agradezcamos a Dios su gran bondad para con nosotros. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Amén. Librería Cristiana Shalom te ofrece libros, Biblias de estudio, Biblias para ocasiones especiales, pergaminos, playeras, regalos. Abrimos de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Nos ubicamos en Francisco Riñola, 1296. Esquina con Pablo Neruda, Fraccionamiento La Madrid. Llámanos al 844-455-2058. Con gusto te atenderemos. Atendida por el pastor Jacobo Rodríguez. Librería Cristiana Shalom.
¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.